Bueno, gracias por hacerme responsable de tu insomnio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o linda madrugada. Espero que estén bien donde sea que se encuentren. En esta ocasión decidí hacer esta grabación para que tengamos tiempo de ver las patologías y podamos hacerle un buen análisis. Decidí hacerlo porque usualmente no logramos entender muy bien la fisiología respiratoria o nos cuesta bastante. Entonces creo que vale la pena apartar un tiempito para poder revisar la fisiología del aparato respiratorio y tener más tiempo para ver EPOC y asma con bastante detalle. Pero aquí añado también un material adicional. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas, hay algunos esquemas que yo me tardaría un mundo en dibujarlos en una pizarra, pero también para que nosotros miremos radiografías. Así que en esta ocasión me dedicaré a enseñarles bien anatomía y fisiología del aparato respiratorio y enseñarles un material adicional para que ustedes puedan tener una mejor idea de una radiografía y si logramos ver algún paciente o incluso si ustedes más adelante eh, logran ver algún paciente con EPOC, ustedes puedan identificar y analizar bien la radiografía de alguien que tiene EPOC. Claro, la anatomía nos va a servir muchísimo para la semiología, la fisiología, se los adelanto, nos va a servir mucho para las pruebas diagnósticas y el material adicional también va incluido semiología y diagnóstico mediante pruebas. El, yo siempre ponía esta diapositiva cuando las secciones anteriores que yo daba y que nos tocaba en línea, les decía yo a mis alumnos que tienen que ser muy observadores y así como de esos tipos dueños de tiendas de empeño que revisan cada detalle de un diamante, así nosotros tenemos que ser en medicina. No solo con las cosas que nos dicen los pacientes, no solo con lo que podamos observar de un paciente, sino también cuando estudiamos. Muchas veces, y quizás puede ser culpa de nuestra escuela, nosotros en vez de revisar detalladamente tablas, gráficas, esquemas o dibujos, nosotros nos vamos directamente al texto y ver esos jugosos párrafos a veces nos aclaran muchas cosas, pero no siempre es tan fácil recordar un buen párrafo. Es muchísimo más fácil recordar un esquema, recordar una tabla o incluso recordar una gráfica. Así que sean muy observadores y lean cada detalle de la tabla o del dibujo. Cuando estamos en ciencia, cuando estamos en medicina, todos los dibujos, todas las tablas, todas las gráficas son específicas y estas nos detallan cómo es en la vida real y también resumen la información que está en los jugosos párrafos del texto. Así que vale la pena de que ustedes revisen a detalle todos los esquemas que encuentren en sus libros, que revisen ustedes en sus estudios, que miren todos los esquemas que estén en esta presentación. Y también es importante que ustedes los manejen bien. Aparte, si ustedes quieren sentirse seguros de que manejan bien ese esquema, dibújenlo. Y aparte de que ustedes dibujen esos esquemas, les va a ayudar a recordarlos, pero también les va a ayudar a observar otros detalles que quizás ustedes no observaron cuando lo leyeron por primera vez. Así que les recomiendo mucho que los vean todos estos esquemas, traten de sacarle la mayor cantidad de información, que hagan un análisis de todos los esquemas porque son específicos, son muy específicos y que los dibujen. Si tienen la oportunidad de dibujarlos, háganlo. Aunque no los dibujen bien, pero no todos somos buenos artistas, pero cuando ustedes los dibujan, ustedes se fijan en más cosas. Así que les recomiendo que en sus estudios sean muy observadores en cuanto a los esquemas, gráficas y tablas. Eso les va a ayudar muchísimo. Ahora, los objetivos de esta presentación es de que ustedes recuerden la anatomía y fisiología del sistema respiratorio, que podamos también mejorar o afinar algunos detalles de algunas cosas que no manejábamos bien y sobre todo revisar un contenido adicional para EPOC y asma, específicamente contenido que no se puede dibujar como radiografías o esquemas que son bastante complejos para estas dos enfermedades. Así que primero vamos a iniciar con anatomía, histología y fisiología y luego vamos a ver los materiales adicionales. Permítanme, solo vamos a poner el láser. Muy bien,
primero, recordando sobre la anatomía del aparato respiratorio, tenemos que recordar de que vamos a tener dos zonas. Vamos a tener la zona conductora y vamos a tener la zona respiratoria. ¿Okay? Vamos a tener que toda esta zona conductora, esta parte superior que incluye la nariz, la nasofaringe, orofaringe, la laringe, la tráquea, y llegando hacia las ramificaciones de la tráquea hasta el bronquiolo terminal. Llegando al bronquiolo terminal, ahí vamos a tener toda nuestra zona conductora. Esta zona conductora, ¿en qué se encarga? Se encarga de humedecer, se encarga de filtrar todo el aire que entra al aparato respiratorio. Y luego vamos a tener la porción respiratoria, que va a empezar desde los bronquiolos respiratorios hasta los alvéolos. Y esta zona, ¿de qué se encarga? Se encarga del intercambio de gases, de la hematosis. Hematosis, cuando ustedes lo miren, significa intercambio de gases. Ahora, específicamente sobre la anatomía, tenemos la nariz, las narinas, pero no hacemos mucho énfasis en eso, sino que vamos a ir directamente desde la laringe, la tráquea y a todo lo que tenemos abajo. Así que vamos a recordar de que tenemos dos pulmones, no se les olviden, uno derecho y uno izquierdo. El derecho, si ustedes se fijan acá, vamos a tener tres lóbulos, ¿okay? Tres lóbulos pulmonares. Y los lóbulos pulmonares se dividen en una cisura oblicua y una cisura horizontal. ¿Okay? Vamos a tener el lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Luego, en el pulmón izquierdo, nosotros vamos a tener solamente dos lóbulos, lóbulo superior y el lóbulo inferior, divididos por su respectiva cisura oblicua. Ahora, algo extra que tiene el pulmón izquierdo es que tiene la língula. La língula, si ustedes se acuerdan un poquito de embriología, la língula es como un lóbulo medio que no se desarrolló, ¿okay? Es un lóbulo medio que no se desarrolló en el pulmón izquierdo. ¿Y por qué? Porque si se fijan acá, aquí podemos ver el contorno o el espacio donde debería de estar el corazón. Así que el corazón evita de que se desarrolle un lóbulo medio en el pulmón izquierdo. Y no es la única cosa que evita el corazón. Ya vamos a ver más adelante qué otra estructura el corazón también cambia o mueve un poquito del lugar. Ahora la tráquea y todo el árbol bronquial, todas las ramificaciones que vienen de la tráquea, algunas van a tener cartílagos, así que es importante que nosotros tengamos eso en mente. Vamos a tener cartílagos en algunas y en otras ya no vamos a tener cartílagos. Vamos a ir viendo esa transición de toda esa ramificación. Ahora, como les decía, siempre recordar esa cisura oblicua que va a estar presente en ambos pulmones y la cisura horizontal que solo va a estar presente en el pulmón derecho. Entonces vamos a tener la tráquea, ¿no? La tráquea va a ser el origen de todo el árbol bronquial, de todas esas ramas que se van a ir dividiendo. Vamos a tener nuestros bronquios principales o los bronquios secundarios y luego los bronquios terciarios. Ya cuando tenemos los bronquios terciarios, nosotros vamos a tener esa división, ¿no? Entre lóbulo superior y lóbulo inferior. Estos dos bronquios van a ir al lóbulo inferior, respectivamente, y va a ir al lóbulo superior. Luego acá vamos a tener estas tres ramificaciones. Va a ir al lóbulo medio, esta ramificación va a ir al lóbulo inferior, esta ramificación va a ir al lóbulo superior. Y luego, si ustedes se acuerdan en macro nosotros teníamos esta división de los lóbulos, o sea, los lóbulos pulmonares se dividen aún en más segmentos. Claro, no es mi intención revisarlos todos, pero sí es importante que ustedes recuerden eso. Ya les voy a explicar por qué. Ahora, en este esquema quizás la tráquea, cuando se ramifica, vamos a tener esta porción que indica la primera ramificación de la tráquea, se le llama la carina, y como siempre una va a ir directamente hacia el pulmón derecho y otra va a ir hacia el pulmón izquierdo. Pero ahora, aquí en este esquema se ve muchísimo mejor. Tenemos acá la carina, que es donde está la bifurcación de la tráquea, y luego vamos a tener el bronquio principal derecho. Si se fijan, el bronquio principal derecho es bastante vertical, ¿okay? Va como casi continuo, es casi continuo con la tráquea. Y si se fijan, el bronquio principal izquierdo o el bronquio secundario izquierdo, el bronquio primario es un poquito más oblicuo, ¿okay? Y ahora, ¿por qué?
¿Por qué? Porque cuando se desarrolla el corazón, también se desarrollan las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares, recuerden que vienen desde el ventrículo derecho y llevan sangre desoxigenada. También el desarrollo del corazón y el desarrollo de la arteria pulmonar izquierda va a mover el bronquio principal izquierdo o el bronquio primario hacia una manera más horizontal, ¿verdad? Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Todo esto anatómicamente. Esto nos sirve sobre todo para la semiología. Imagínense que viene un niño y el niño se aspiró un pedacito de maní, pónganle, por la nariz aspiró un pedacito de maní. Entonces el maní va a venir por la tráquea y es más probable, ojo, es más probable, no es que siempre va a suceder, pero es más probable de que ese pedazo de maní se vaya hacia el pulmón derecho. ¿Por qué? Porque el bronquio derecho está muchísimo más vertical que el pulmón derecho, perdón. Los bronquios para que van al pulmón derecho están más verticales que los bronquios que van hacia el pulmón izquierdo. Ahora, también cabe destacar de que se lo voy a enseñar en radiografías, de que dependiendo de cómo esté la posición de un paciente, así es como va a ser aspirado ese maní, ¿ok? Y ahora, no solo tenemos que pensar en manís, ¿verdad? También hay alguna patología que se llama neumonía por aspiración. Entonces, por ejemplo, personas que están en estados etílicos muy crónicos, personas en estados de ebriedad, personas con epilepsia, con convulsiones, ancianos incluso, ancianos o cuando hay síncope. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes pierden el conocimiento, pierden la conciencia, hay alteraciones en la conciencia y pueden llegar a vomitar, pero la cosa es que como no están alertas, pueden aspirar ese vómito hacia el aparato respiratorio y eso causar una neumonía por aspiración. Así que tengan eso bastante presente, que puede ocurrir en personas en estado de ebriedad, en personas con epilepsias que queda alterado su estado o su nivel de conciencia queda alterado. Entonces pueden aspirar vómito hacia el tracto respiratorio. Entonces eso puede causar una neumonía. Y esto de los lóbulos y esto de los segmentos nos sirve para la semiología y también para la radiología. También si ustedes saben y manejan todos estos segmentos, todos estos lóbulos, se les va a hacer muchísimo más fácil a la hora de reportarlos. Y también, ¿verdad? Es bonito cuando la gente hace análisis detallados o hace reportes detallados. Así que aquí vamos a ir repasando un poquito sobre las radiografías y también les voy a explicar esto un poquito más a detalle sobre las neumonías por aspiración. Así que miremos acá, estas dos de aquí arriba son para recordarles a ustedes cómo se ven una radiografía normal. Entonces acá tenemos el corazón, nosotros tenemos el corazón y tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Acá ustedes pueden ver acá esta pequeña sombra que ustedes pueden ver acá. Son las mamas, ¿verdad? Entonces significa que esta radiografía es de una mujer. Acá ustedes pueden ver la tráquea. Recuerden que la tráquea se bifurca en los bronquios principales o en los bronquios primarios. Acá está la carina. Recuerden que la carina en esa bifurcación está a nivel de T4, de la cuarta vértebra dorsal o a nivel del ángulo de Lewis. Luego aquí tenemos el corazón. Acá está un poquito más detallado para que ustedes lo puedan ver bien. Acá podemos ver un poquito la sombra de la vena cava. Acá la podemos ver. Luego vemos la aurícula derecha. Todo esto acá es la aurícula derecha, ¿okay? Todo esto acá es la aurícula derecha. Este como pequeño reborde curvo que ustedes pueden ver acá es la aurícula derecha. Luego acá este es el callado de la aorta o el botón aórtico. Lo podemos ver acá. Acá la arteria pulmonar. Aquí podemos ver la arteria pulmonar. Acá. Y a veces no podemos ver la aurícula izquierda, pero a veces sí. Acá tenemos el ventrículo izquierdo, ¿okay? Como lo podemos ver acá, el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho estaría aquí abajo, ¿no? Recuérdense que el ventrículo derecho descansa sobre el diafragma, ¿okay? El ventrículo derecho descansa sobre el diafragma. Y luego acá, esto que ustedes ven acá,
Esto que ustedes ven acá son los vasos sanguíneos, son todas las ramificaciones que tienen las arterias pulmonares. Y acá miramos el diafragma, ¿okay? Acá miramos el diafragma. Aquí no podemos ver la burbuja gástrica, tal vez en otras imágenes sí, pero acá no se puede ver la burbuja gástrica. Recuerden que todo lo que se ve negro se le llama radio lúcido y todo lo que se ve blanco se le llama radio opaco, solo para irles afianzando un poquito ese conocimiento que hemos adquirido. Luego acá tenemos las costillas y recuerden de que estos espacios acá, este espacio acá, como estas pequeñas incisuras que se forman en el corazón con el diafragma, el ángulo pericardiofrénico, cardiofrénico, y acá el ángulo costofrénico, ¿okay? Estos ángulos costofrénicos. ¿Por qué es importante? Porque acuérdense que cuando hay un derrame pleural, o sea, cuando empieza a haber mucho líquido en el espacio de la pleura, entonces estos primeros espacios son los que desaparecen, ¿okay? Ahora, ya teniendo este repasito pequeño que tenemos acá de las radiografías, ahí recuerden, ¿verdad? Siempre ver como la tráquea, miramos el corazón y luego vamos a ver los pulmones, así, ¿verdad? Vayamos desde el centro para afuera. Y luego fíjense bien siempre en estos recesos, ¿no? En el receso cardiofrénico o en el receso costofrénico. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando yo les explicaba con esa broncoaspiración? Depende, se los digo, depende de cómo está el paciente. Entonces, si el paciente está normalmente sentado o está parado y se aspira el maní, o imagínense que aspira el vómito, por así decirlo. Entonces, por efecto de la gravedad, el vómito o el maní, o lo que se haya aspirado, va a ir hacia el pulmón derecho, ¿okay? Y va a ir hacia el lóbulo inferior del lóbulo derecho, ¿okay? Va a ir a los lóbulos inferiores. Entonces, vamos a tener una neumonía acá. Entonces, si se fijan acá, aquí en esta radiografía, tenemos la neumonía aquí abajo, tenemos el consolidado aquí en el lóbulo inferior y tenemos acá libre, ¿no? Entonces significa que el vómito se fue porque estaba verticalizado el bronquio, ¿no? Se fue por acá, por la tráquea, y se fue por este lado. Y se fue para los segmentos basales. Se fijan acá, aquí sí podemos ver la burbuja gástrica, pero aquí podemos ver el receso costofrénico, o sea, entre las costillas y el diafragma, y acá podemos ver el receso cardiofrénico. Acá se puede ver, quizás puede haber un poquito de derrame, pero eso habría que confirmarlo. Puede ser, ¿verdad? Me parece a mí que hay un derrame por acá, por la línea de Damaso, y porque no se ve el receso, no se ve claramente el receso costofrénico. Pero cuando lo busqué, hacía referencia a una neumonía, y eso es lo que les quería explicar de un solo lado. Ahora, si se fijan, claro, puede haber neumonía en ambos lados, si se fijan en ambos segmentos. Puede haber neumonía, aspira y se va por ambos lados, ¿no? Y recuerden acá podemos ver el ángulo o el receso costofrénico entre las costillas y el diafragma, aquí también. Y aquí también podemos ver en los recesos entre el corazón y el diafragma, ¿okay? No se puede ver bien la burbuja gástrica, aquí podemos ver la tráquea, no sé si la pueden ver ustedes acá. Acá en esta podemos ver aquí la tráquea. Y ahora imagínense que, y en estos dos casos los pacientes estaban sentados o estaban de pie, pero ahora imagínense que el paciente está acostado. Si un paciente está acostado, claro, no se va a ir hacia los lóbulos inferiores, sino que es muy probable que llegue a los lóbulos superiores, ¿no? Entonces, por ejemplo, está acostado y aspira su propio vómito. Imagínense que está inconsciente por una crisis epiléptica. Entonces queda inconsciente en el suelo y aspire su propio vómito hacia el tracto respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a crear una neumonía en los lóbulos superiores, que como lo podemos ver acá, el consolidado está aquí arriba. ¿Y por qué? Porque el paciente estaba acostado. Así que ese efecto de la gravedad también influye. Y ahora, claro, podemos dividir las radiografías en segmentos y en lóbulos, todo dependiendo de la anatomía que tenga, todo dependiendo de la anatomía de las fisuras. Y ahora les presento acá la anatomía de las fisuras. Entonces, si tenemos la vista anterior de un paciente, nosotros vamos a poder identificar dónde está la cisura oblicua y dónde está la cisura horizontal. ¿Cómo? Usando las costillas y usando las vértebras como guía, ¿no? Entonces, estemos aquí de frente. Primero vayamos a ver el pulmón derecho. Entonces el pulmón derecho, acuérdense que tiene una cisura oblicua y tiene una cisura horizontal. La cisura oblicua, miren por dónde pasa.
pasa por la vértebra dorsal, la cuarta vértebra dorsal, o sea, por T4, por donde está la bifurcación de la carina o la bifurcación de la tráquea, va a pasar por la quinta costilla a nivel de la línea axilar media, o sea, por los lados, va a pasar la cisura oblicua por la quinta costilla y enfrente se va a ir a unir con la sexta articulación costocondral. Entonces vamos a ver de que va a pasar por la quinta costilla, la cisura oblicua, y va a terminar a nivel de la sexta costilla, de la articulación de la sexta costilla. Así que aquí nosotros podemos detectar tanto la cisura oblicua del lado del pulmón derecho como la cisura oblicua del pulmón izquierdo, a nivel de la sexta, de la articulación de la sexta costilla y siguiendo, ¿verdad?, el borde de la quinta costilla. Y ahora, si nosotros nos vamos a la parte posterior, o sea, si nosotros nos vamos a la espalda y contamos las vértebras a nivel de la cuarta vértebra torácica, nosotros vamos a encontrar que ahí es donde inicia la cisura oblicua, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo. Y vamos, si nos miramos de lado, si miramos al paciente de lado y le pedimos que levante el brazo, nosotros vamos a ver de que va a pasar por T4 por atrás, pero vamos a ver que va a seguir la trayectoria de la quinta costilla, ¿ok? Hasta llegar a unirse a la sexta costilla, a la articulación de la sexta costilla enfrente. Así que esto es importante, porque así nosotros podemos delimitar mediante la semiología, ok, nosotros escuchamos estertores basales, ok, basales ¿dónde? Pero ¿dónde? En el lóbulo inferior. Entonces así podemos ser muchísimo más detallados. También con las radiografías. Ahora la cisura horizontal, ¿dónde está la cisura horizontal? Empieza a nivel de la quinta costilla, a nivel de la línea axilar media, o sea, vamos a dibujar una línea debajo de la axila, a la mitad de la axila, y aquí, en esta línea y a nivel de la quinta costilla, empieza la cisura horizontal. Y la cisura horizontal va a terminar a nivel de la tercera costilla, ¿okay? A nivel de la tercera costilla aquí enfrente, aquí es donde va a terminar la cisura horizontal. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que entre estos dos espacios, entre la cisura horizontal y entre la cisura oblicua, nosotros vamos a tener el lóbulo medio del pulmón y debajo de la cisura oblicua vamos a tener el lóbulo inferior y arriba de la cisura horizontal vamos a tener el lóbulo superior. Ahora acuérdense, nosotros no tenemos nosotros no tenemos una cisura horizontal, nosotros no tenemos lóbulo medio en el pulmón izquierdo por el corazón. Lo que tenemos es la língula, que la língula es como un recuerdo de que se podría tener un lóbulo medio en el pulmón izquierdo. Así que esto es importante, ¿por qué? Porque así nosotros podemos ser más detallados, ¿no? Podemos ser más detallados con nuestras sospechas, tanto a la percusión, tanto a la auscultación y sobre todo al hacer diagnósticos por la radiografía. Ahora vamos un poquito con histología. En histología, acuérdense, yo les he venido hablando de que hay ramificaciones. Esto es un árbol bronquial. Entonces vamos a empezar desde la tráquea y la tráquea se va a ramificar ¿cuántas veces? 23 veces. ¿Okay? Esto es importante que lo recuerden. 23 veces se va a ramificar la tráquea. Vamos a tener una zona de conducción y una zona respiratoria. Recuerden que la zona de conducción va a venir desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales. ¿Okay? Luego, si se fijan, va a irse dividiendo hasta la 16ª división. ¿Okay? Luego, desde la 17ª división hacia la 23ª división, vamos a tener la porción respiratoria. O sea, desde la división 17 hacia la división 23 vamos a tener la porción respiratoria. Y de la 16 para atrás nosotros vamos a tener la porción de conducción, que ya sabemos cuál es la función. Ahora, déjenme decirles algo, que es importante que nosotros reconozcamos la unidad morfofuncional. ¿Okay? La unidad morfofuncional del aparato respiratorio es el acino. ¿Okay? El acino, esa es la unidad funcional y morfológica del sistema respiratorio. ¿Y de qué se compone el acino? El acino se compone de las ramificaciones 17 a las ramificaciones 23. O sea, se compone de bronquiolos respiratorios, se compone de los conductos alveolares y de los sacos alveolares. ¿Okay? De eso se compone el acino, de los bronquiolos respiratorios, de los conductos alveolares y de los sacos alveolares. Ahora, ¿por qué es la unidad morfofuncional?
porque aquí es donde se da el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso o la hematosis empieza desde los bronquiolos respiratorios, porque aquí ya empezamos a tener pequeños alvéolos, ¿okay? Ya aquí desde los bronquiolos respiratorios, desde la ramificación 17, ya es que empezamos a tener ese intercambio gaseoso. Y obviamente ya en los alvéolos tenemos intercambio gaseoso por montones. Ahora acá tengo estas imágenes solo para recordarles un poco sobre la histología y hablarles un poquito sobre las células que podemos encontrar en el aparato respiratorio. Empecemos desde la tráquea. Nosotros tenemos de que en la tráquea tenemos cartílagos, si ustedes se acuerdan, tenemos cartílagos en forma de C, entre 12 a 16 cartílagos pueden estar en la tráquea. Y recuerden que esos cartílagos continúan a través de los bronquios, ¿okay? También vamos a tener submucosa, vamos a tener una submucosa arriba del cartílago de la tráquea, y esta submucosa, ¿por qué es importante? Porque nosotros vamos a tener glándulas, y es importante que ustedes recuerden estas glándulas, porque estas glándulas se van a ir presentando a través de todo el sistema respiratorio, ¿okay? Estas glándulas van a producir moco y a veces pueden producir una secreción serosa, así que todo depende del tipo de glándula que encontremos en la estructura. Y arriba de la glándula y arriba de la submucosa nosotros vamos a tener músculo liso, y ese músculo liso sirve para la contracción de la tráquea o incluso de los bronquios. Y arriba nosotros vamos a encontrar un epitelio. Tal vez ustedes se acordarán, en histología nosotros vemos el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Yo sé que hay un montón de células y hay un montón de cosas en ese epitelio, pero lo más importante que ustedes tienen que recordar es que ese epitelio es ciliado, y ya vamos a ver para qué sirve ese epitelio ciliado más adelante. Ahora ya a nivel del acino, nosotros vamos a tener los alvéolos, que es lo más importante, los alvéolos. Los alvéolos, recordando, se componen de dos tipos de células, se componen de los neumocitos tipo 2 y de los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1 son los que van a ayudar al intercambio gaseoso, es un epitelio plano simple. Pero ahora los neumocitos tipo 2 van a ser células cuboides, van a ser células que tienen una forma de cubo, y estas células se van a encargar de dos cosas. Una, de regenerar a los neumocitos tipo 1 o a los neumocitos tipo 2 que por algún motivo han sufrido daño y apoptosis, pero también van a servir para crear el surfactante. El surfactante, que es un líquido muy importante, es un agente tensoactivo, o sea que va a ser una sustancia que va a reducir la tensión superficial que va a haber en el pulmón. Cuando se reduce la tensión superficial, lo que nosotros evitamos es que durante la expiración el pulmón colapse, ¿okay? Entonces esa es la importancia del surfactante. Recordando ahí un poquito ya más de histología, es que el surfactante va a estar en los cuerpos lamelares en los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 van a tener los cuerpos lamelares, y de esos cuerpos lamelares se va a producir el surfactante. Que el surfactante, recuérdense que está hecho de fosfolípidos, de lecitinas y de su favorito, que tal vez ustedes lo recuerden de embrio, el dipalmitoilfosfatidilcolina. Así que recuerden eso es bastante importante sobre el acino, ¿ok? Es muy importante que ustedes recuerden el acino, que es la unidad morfofuncional del aparato respiratorio. Ahora, claro, no es mi intención ir en mucho detalle en histología, pero sí está este esquema que me gusta mucho y está en ROS, y la cosa es que este esquema resume absolutamente todo. Si ustedes hacen un análisis exhaustivo de este esquema, ustedes van a saber toda la histología y van a poder entender muchísimas cosas del aparato respiratorio. Así que voy a sacar aquí el subrayador. Aquí al lado tenemos todo el árbol bronquial, ¿ok? Acuérdense que la tráquea es la primera división que vamos a tener en el aparato respiratorio, la primera generación, y la porción conductora va a terminar aquí, en la ramificación número 16, que sería el bronquiolo terminal. Luego los bronquiolos respiratorios representan la ramificación número 17, y los alvéolos la ramificación número 23. 23 veces se divide el árbol bronquial, y vamos a tener esa transición del epitelio, o sea, vamos a empezar en la tráquea con ese epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, hasta terminar en los alvéolos con un epitelio simple. Pero recuerden de que va a haber una transición
a medida se va ramificando toda esta estructura. Ahora, algo que resulta de mucha importancia es esto. Miren lo demás. Las células de Goblet son las células caliciformes. Y si ustedes se acuerdan de las células caliciformes, se encargan de producir moco. ¿Y estas dónde van a estar? En el epitelio. Todo esto que ustedes miren aquí, amarillo, son las células de Goblet, ¿okay? Son las células caliciformes que producen moco. Y tenemos acá las glándulas, ¿okay? ¿Se acuerdan de esas glándulas que les dije que estaban en la submucosa? Estas glándulas también pueden producir moco, ¿okay? Ahora fíjense bien, vamos a ver de que desde la tráquea vamos a tener muchas células caliciformes. Luego las células caliciformes se van reduciendo, pero vamos a poder encontrar células caliciformes ¿hasta dónde? Hasta los bronquios segmentarios, ¿okay? Hasta los bronquios segmentarios. También las glándulas van a llegar hasta los bronquios segmentarios. Ahora, tengan eso en mente, hasta los bronquios segmentarios es a donde llegan las glándulas y las células de Goblet que producen moco. Ahora, fíjense las células ciliadas, miren dónde están, llegan hasta aquí, y miren qué es lo que llega hasta aquí, los bronquiolos respiratorios. Nosotros vamos a poder encontrar algunas, no muchas, pero algunas células ciliadas a nivel de los bronquiolos respiratorios, pero a nivel del bronquiolo terminal nosotros vamos a encontrar células ciliadas. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? ¿Por qué es importante que las células ciliadas terminen después de que terminen estas glándulas o estas células que nos producen moco? Es importante porque se va a ir produciendo moco a nivel de todo el aparato respiratorio. ¿Y para qué? Para poder filtrar cualquier patógeno o cualquier polvo que pueda llegar a entrar al pulmón. Entonces va a servir como barrera, ¿no? Entonces, si se fijan, va a producir moco la tráquea, y el moco en la tráquea se va a ir para ambos lados. Todo el moco se va a ir para abajo, se va a ir a través de todo el tracto, el aparato respiratorio, pero también, ¿verdad? Claro, estas estructuras que están acá van a producir su propio moco. Pero recuerden que aquí en el bronquiolo terminal vamos a tener las células ciliadas. Y recuerden que las células ciliadas sirven como una barredera mucociliar, o sea, van a ser van a barrer el moco para atrás. Entonces todo el moco que se esté produciendo acá se va a mover o va a regresar para atrás hacia la tráquea, se va a mover de manera retrógrada para poder sacar todo el moco, que se esté acumulando. ¿Y para qué sirve eso? Desde los bronquios terminales para afuera. Se va a ir a través de la tráquea, y de la tráquea se van a ir para el aparato digestivo, todo el moco. Ahora, ¿por qué es importante esto? De que las células ciliadas terminen después de que terminen el moco y las glándulas. Por eso mismo, para que el moco pueda salir del aparato respiratorio y no se quede atrapado el moco. Porque si el moco se queda atrapado en algún alveolo, por ejemplo, eso puede llegar a producir una telectasia, o sea, el pulmón puede llegar a colapsar. Así que por eso es importante manejar muy bien la histología y esto. Ahora fíjense bien, algo importante, miren dónde está el músculo liso. El músculo liso llega hasta los conductos alveolares. Claro, no vamos a encontrar tanto músculo liso ahí, sino que vamos a encontrar muy poco músculo liso, porque si fijan, llega un punto donde se aplana, ¿no? Se vuelve como un lapicito, como un triángulo, se encuentra muy muy poquito. Y ahora este músculo liso sirve para poder regular el lumen, para poder regular el calibre de la tráquea o de la ramificación. Se puede hacer más chiquito, se puede hacer muchísimo más grande. Así que esto es lo importante, ¿no? Todo esto es importante. Y las fibras elásticas, si se fijan, están en casi todo el pulmón. Las fibras elásticas ayudan a que el pulmón se pueda expandir y se pueda también contraer. Ahora, vamos con la fisiología. Ya habiendo repasado la anatomía, es importante que miremos la fisiología. Ahora, ¿para qué sirve el pulmón? ¿Cuáles son las funciones del pulmón? Como había mencionado, hematosis, el intercambio gaseoso, el intercambio de gases. ¿Qué gases? Oxígeno y dióxido de carbono. Pero tiene otras funciones también. Tiene función de regular el pH de la sangre, ¿ok? Equilibrio ácido-base. Y ahora,
Claro, es absurdo de que venga alguien a querer hablarles de fisiología respiratoria en un solo día, porque es muy compleja. No solo tenemos que ver con por qué hay un intercambio de gases en el pulmón o por qué hay una regulación del pH, del ácido, del base, sino que también tenemos que hacer un análisis de la hemoglobina, tenemos que hacer un análisis de los eritrocitos. Si ustedes tal vez se acuerdan de algunas curvas, unas curvas de disociación de oxígeno, de disociación de oxígeno, de disociación de dióxido de carbono, todo esto se analiza en la fisiología respiratoria, así que no es algo que se pueda resumir tanto, pero nosotros, ¿qué es lo que nos vamos a enfocar? En intercambio gaseoso. ¿Okay? Nos vamos a enfocar sobre todo en volúmenes, nos vamos a concentrar en capacidades, ¿okay? Volúmenes y en capacidades para la fisiología y también en la mecánica respiratoria. ¿Okay? Esas son las dos cosas que nosotros vamos a revisar. Pero sí es muy importante que ustedes tengan en mente esto, que la respiración, esta pequeña frase, recuérdenla siempre, la respiración es una serie de cambios en el volumen de gas en el pulmón debido a cambios en la presión. ¿Ok? ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener gas que se expresa en volumen adentro del pulmón, pero debido a los cambios en la presión de esos gases es que vamos a tener el intercambio. ¿Ok? El cambio de la presión que haya en esos volúmenes de gas nos va a producir ese intercambio gaseoso. Ok, ahora ustedes tal vez recordarán vamos a regresar al puntero. Ustedes tal vez recordarán esto de fisiología y esto es bastante importante. Se los adelanto desde ahorita. Estos dos esquemas que ustedes pueden ver acá son importantes sobre todo en la teoría. ¿Por qué? Porque para hacer diagnósticos esto no se va a hacer, ¿verdad? Esto no se hace. Esto se le llama a veces espirometría simple, pero no se hace mucho, ¿verdad? Esto de las capacidades y de los volúmenes es más que todo para la teoría. Y claro, si uno lo analiza estos esquemas, comparando con una patología, claro, nosotros podemos entender qué es lo que sucede en las patologías, ¿verdad? Y yo voy a hacer una correlación, ¿verdad? Pero sí es importante de que ustedes manejen los volúmenes y las capacidades. Ahora, son cuatro volúmenes que ustedes tienen que recordar y son 4 las capacidades que ustedes tienen que recordar. 4 y 4. ¿Okay? Primer volumen, el volumen corriente o el volumen tidal. El volumen corriente o el volumen tidal significa la respiración y la expiración normal. ¿Okay? La respiración y la expiración normal, que va dentro de un rango de 500 mililitros. ¿Okay? 500 mililitros de volumen. O sea, vamos a tener ganancias y pérdidas que en total nos van a dar una ganancia neta de 500 mililitros de volumen, tanto en expiración normal y en inspiración normal. ¿Okay? Ahora, podemos tener también una expiración forzada, ¿okay? Una expiración forzada, o también se le llama volumen de reserva expiratoria. ¿Qué significa? Que después de una expiración normal, si ustedes se fijan, una expiración normal, podemos expirar aún más volumen, ¿okay? A eso se refiere el volumen de reserva expiratoria, que es un total aproximado de 1100 mililitros. Ahora, después de una inspiración normal, nosotros también podemos inspirar aún más, ¿okay? Y a ese volumen que podemos inspirar más después de una inspiración normal se le llama volumen de reserva inspiratoria, que es un total de 3000 mililitros. ¿Okay? Nosotros podemos inspirar de manera forzada después de una inspiración normal 3000 mililitros, ¿okay? O sea, 3 litros. Y luego nosotros tenemos que recordar el volumen residual, ¿okay? Que es el volumen de pulmón que va a quedar después de una expiración forzada, ¿okay? Después de sacar todo el aire que nosotros tenemos adentro del pulmón, después de expirar todo el aire o exhalar todo el aire que nosotros tenemos adentro del pulmón, siempre va a quedar un volumen, siempre va a quedar un poquito de aire adentro del pulmón, y eso se le llama volumen residual, residuo, volumen que queda, que sobra, que es un total de 1200 mililitros. Ahora, sabiendo esos 4 volúmenes, volumen tidal o volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y el volumen residual,
ya ustedes saben todas las capacidades. ¿Por qué? Porque las capacidades son la combinación de dos o más volúmenes que acabamos de revisar. Entonces vamos a tener primero vamos a ver acá. Acá nos presentan la capacidad pulmonar y la capacidad pulmonar vital. Ok, empecemos con la capacidad pulmonar total. Si nosotros sumamos todos los volúmenes que aprendimos, los 4 volúmenes, vamos a tener la capacidad pulmonar total. ¿Qué significa? Que es toda la cantidad de gas que puede tener el pulmón adentro. El pulmón puede tener entre 5.8 litros o 5.800 mililitros a 6 litros, ¿ok? Eso es lo que puede tener el pulmón. Totalmente el pulmón puede tener hasta 6 litros adentro. Entonces a eso es a lo que se refiere con la capacidad pulmonar total. La capacidad vital, vamos a tener que sumar 3, ¿ok? Vamos a tener que sumar el volumen de reserva inspiratoria con el volumen corriente o el volumen tidal y el volumen de reserva expiratoria, ¿ok? Y eso nos va a dar un aproximado de 4.600 mililitros, ¿ok? Toda esa inspiración y expiración forzada, eso es la capacidad vital, ¿ok? Y ahora, las dos que nos hacen falta sería la capacidad inspiratoria, que la capacidad inspiratoria es simplemente sumar el volumen tidal o el volumen corriente con el volumen de reserva inspiratorio, que son aproximadamente unos 3.500 mililitros, ¿ok? Eso sería la capacidad inspiratoria. Y luego la que nos queda sería, ¿cuál es la que nos queda? Ok, la capacidad funcional residual, que la capacidad funcional residual simplemente es sumar las otras dos, ¿verdad? El volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Eso es lo que vamos a tener que sumar en la capacidad funcional de reserva, que es la capacidad funcional residual. Entonces son 4 y 4. Ahí ustedes tienen que recordarlas, pero como les dije, ya para la clínica o ya para hacer diagnóstico, esto quizás no nos vaya a servir de mucho. Muy bien. Ahora, como les he venido mencionando, la espirometría. La espirometría es como la parte práctica de todos estos volúmenes respiratorios, ¿ok? Entonces la espirometría, vamos a ver unos videos sobre cómo se hace, y esto es importante que ustedes lo sepan manejar. Pero en la espirometría nosotros vamos a medir otros volúmenes totalmente distintos. No van a ser estos volúmenes, ¿verdad? Volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, volumen tidal o volumen residual. No vamos a revisar estos volúmenes, sino que vamos a revisar otros 2 volúmenes que ustedes tienen que entender. Son bien sencillos, no se preocupen, pero sí es importante que ustedes lo tengan claro. Ahora acá nosotros vamos a analizar con la espirometría los 2 tipos de enfermedad respiratoria que hay, ¿ok? Nosotros podemos tener 2 tipos de enfermedad respiratoria, ¿ok? Vamos a poner acá ER, enfermedad respiratoria. Podemos tener 2 tipos de enfermedad respiratoria y es importante que ustedes lo tengan bien claro. Claro, vamos a repasarlo cuando estemos presencial. Enfermedad obstructiva y restrictiva, ¿ok? Esos son los 2 tipos de patologías pulmonares que nosotros podemos tener. La enfermedad obstructiva es la que nosotros vamos a ver es la que nosotros vamos a analizar, ¿ok? EPOC y asma. Ambas, EPOC y asma, son enfermedades obstructivas, ¿ok? Obstrucción, ¿de qué? Del árbol bronquial, ¿ok? Ya vamos a explicar más detalles, sobre todo cuando tengamos nuestra práctica. Y la restrictiva sería como la neumonía, que la neumonía impide la correcta relajación o la correcta inspiración o la correcta exhalación, ¿okay? Así que son enfermedades restrictivas, ¿no? Que afectan el compliance del pulmón, de la compliance del pulmón. Entonces vamos a tener estos 2 tipos de enfermedad. Y ahora, dependiendo del resultado que nos salga acá en estas espirometrías, es que nosotros vamos a poder definir o vamos a poder decir de que lo que tiene el paciente o es una enfermedad obstructiva o es una enfermedad restrictiva, ¿okay? Lastimosamente en el hospital escuela no hay espirómetros, ¿okay? No hay espirómetros, pero cuando ustedes lean sus libros, cuando ustedes estudien, ustedes van a encontrar datos de espirometría, así que es muy importante que ustedes entiendan estos datos de espirometría.
para que ustedes se les facilite el estudio. Pero sepan de que no hay espirómetro en el hospital escuela. Sí hay en Honduras, claro, en clínicas privadas y en el tórax, en el hospital del tórax que está cerca del San Felipe, allá por Boulevard Los Próceres, ahí es donde está el hospital del tórax. Ahí, claro, obviamente sí hay espirometría. Ok, ahora como les dije, vamos a tener que ver dos volúmenes extra, ¿ok? Dos volúmenes extra para que ustedes puedan entender bien la patología. El FEV1 o el BEF1 y el FVC, ¿ok? ¿Qué significa el FEV1? Esto está en inglés, ¿verdad? Pero es el volumen de expiración forzada en el primer segundo, ¿ok? ¿Qué significa esto? Cantidad de aire que nosotros exhalamos o expiramos en el primer segundo, ¿ok? Ya se lo voy a explicar mejor cuando miremos los datos de espirometría, ¿ok? Y luego vamos a tener acá el FVC. El FVC, ¿qué es? Es la capacidad vital forzada, ¿ok? Capacidad vital forzada. Esto no los hemos visto, pero la capacidad vital forzada, ¿qué es? Es la cantidad de aire que se puede inspirar y se puede expirar de manera forzada, ¿ok? Sí, es muy similar a uno anterior que vimos, pero es totalmente diferente porque sí se mide. Analicemos estos esquemas acá. Entonces, cuando nosotros hacemos una espirometría, nosotros vamos a tener estos resultados, como estas curvas que parecen un triángulo, ¿verdad? Cuando hacemos la espirometría, vamos a tener estos resultados que parecen unos triángulos. Y acá, ¿qué es lo que nos indican? Nos indican volúmenes por segundo, ¿ok? Y acá en el tiempo, ¿ok? Acá en el tiempo. Entonces, si se fijan acá, vamos a tener el volumen en la expiración y aquí abajo en la inspiración. Casi igualito al anterior, ¿verdad? Al que vimos en espirometría simple. Luego, acá si ustedes se fijan, esto es la cantidad de volumen que se puede expirar, ¿ok? Casi 8 litros por segundo, ¿verdad? Claro, no, es como una velocidad, no estamos hablando de cantidad, sino de velocidad, litros por segundo, es como metros por segundo, a kilómetros por hora, a eso es lo que se refiere, a velocidad. Entonces por eso es de que son 8 litros por segundo, a esa velocidad y a esa fuerza. ¿Okay? Fíjense bien aquí. Ahora, cuando nosotros tenemos una patología obstructiva, recuerden que eso fue lo que yo les expliqué en una patología obstructiva, quiero que piensen en de que hay algo que está obstruyendo el árbol bronquial. Pero ahora, de manera más específica, yo quiero que ustedes sepan de que una patología obstructiva significa que no se puede exhalar el aire. Sí podemos inspirar aire, sí se puede, pero exhalar es lo que cuesta, ¿ok? Y ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa si nosotros tenemos algo que nos está obstruyendo la vía bronquial, pero no permite la salida de aire? Podemos inspirar, pero no podemos exhalar. ¿Qué significa? Que el aire se está acumulando en el pulmón, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver acá, el volumen residual está aumentado en las patologías obstructivas. Yo esto se lo voy a repasar cuando estemos en nuestra práctica presencial, pero sí es importante que ustedes manejen eso, de que una patología obstructiva, ¿qué significa? Que obstruye la exhalación, ¿ok? La inspiración no tanto. Si ustedes se fijan acá, el volumen en esta gráfica, el volumen que ha sido exhalado en la expiración es menos. El rosado es lo normal, es muchísimo menor, ¿okay? Es muchísimo menor. Entonces por eso es de que se hace menos, y si se fijan acá, la curva, se forma una curva, y estas curvas nos indican que hay un proceso obstructivo, pero cuando es una pendiente así como línea recta, es que está normal, ¿okay? Simplemente cuando se hacen unas curvas y se hace más pequeña la gráfica, es de que ya tenemos una obstrucción, pero a la exhalación. Ahora, claro, ustedes pueden ver en este esquema, acá, de que acá está lo normal, nosotros podemos inspirar de manera normal, a una velocidad normal, pero se reduce, y claro, se reduce, pero no tanto como la exhalación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos tomar aire, pero no lo podemos sacar del pulmón. Entonces ese aire se empieza a acumular en el pulmón, y por eso es que tenemos
aumento en el volumen residual, ¿okay? Que el volumen residual no se puede medir, es prácticamente teórico si nosotros hacemos esa correlación, ¿verdad? Y en las restrictivas no voy a entrar en mucho detalle, pero si se fijan, se va hacia la derecha, pero siempre mantiene esa pendiente, se mantiene esa línea recta. Esa curva, esa pequeña curva de descenso solo se puede ver en las obstructivas. Ahora fijémonos bien, cuando nosotros hagamos una espirometría o cuando revisemos una espirometría, ¿okay? Nosotros vamos a ver estas dos curvas, esta curva flujo-volumen, que ustedes la recuerdan, ¿okay? Que ustedes la recuerdan, estoy seguro, y la curva volumen de tiempo. La curva volumen de tiempo, esta es una nueva, pero estas dos son las que ustedes van a ver en una espirometría. Esta, que ustedes la recuerdan, esta sobre todo nos indica la expiración forzada, cuando se saca el aire de manera fuerte. Ahora, cuando se saca el aire de manera fuerte, si se acuerdan, si nosotros tenemos un descenso recto, es normal, pero si nosotros ya empezamos a tener una curva, eso ya es anormal, y si es menor, ¿verdad? Aquí es casi 8, estamos bien, pero si tuviéramos como 5, una curva, y tuviéramos la curva acá, esto ya sería obstructivo, ¿okay? Y ahora, aquí nosotros podemos ver curva volumen-tiempo. La curva volumen-tiempo, ¿qué significa? Miren, cada segundo nosotros vamos a expirar, ¿okay? Vamos a ir sacando aire, y todo esto se va a medir en el espirómetro. Así que cuando nosotros saquemos aire en el primer segundo, y esta cantidad de aire que se logre sacar en el primer segundo, ese sería nuestro VEV, ¿ok? O el FEV, que es el volumen, el volumen expiratorio forzado, de expiración forzada. El volumen de expiración forzada, ¿en cuándo? En el primer segundo, porque después en los siguientes segundos se puede seguir exhalando, ¿okay? Pero ya, si se fijan, se forma como una meseta, se aplana la curva, ¿okay? Pero esto es lo normal, ¿okay? Esto es lo normal que nosotros podemos tener. Podemos tener ambos tipos de registro, tanto en espirometría. Podemos tener este registro, esta curva, y también podemos tener este de la inspiración. Pero lo más importante es que nosotros tengamos estas dos, ¿okay? Estas dos. Y se fijan acá, que tenemos acá, la capacidad vital forzada se va a indicar aquí, en este extremo de la curva, al final de la curva, ¿okay? Ahora, ustedes tienen que saber lo normal, ¿okay? Lo normal, y lo que les va a reportar ahí, aparte de mostrarles las curvas, les van a salir los valores, y los valores del VEV, o sea, del volumen de expiración forzada, va a ser mayor del 80%, lo normal, de una persona normal. Luego la capacidad vital forzada va a ser mayor de 80%. Y si nosotros hacemos una relación, o sea, agarramos el VEV y lo dividimos entre la capacidad vital forzada, nos tiene que dar mayor de 70, mayor o igual de 70. Y esto aquí nos indica que tenemos unas pruebas de función pulmonar o una espirometría normal. Ahora, en ancianos esto puede estar disminuido, pero obviamente nosotros no estamos viendo a ancianos. Así que ahorita, lo que nosotros vamos a revisar van a ser unos videos, por favor, muy atentos a esos videos, para que ustedes aprendan cómo se hace una espirometría. Y ahí ustedes van a poder ver esas curvas que les acabo de explicar, ¿okay? Muy importante que ustedes presten mucha atención. Hola, buenos días, Sergio. ¿Todo bien? Sí, bueno. Bueno, vamos haciendo, ¿no? Más o menos. Perfecto. Vamos a hacer la espirometría. De lo que consta, ¿vale? La boquilla, pondremos la boca bien cerrada, pinzas en la nariz, iremos respirando normal, ¿vale? Cuando yo te avise, cogerás bien hondo al máximo, llenando los pulmones. Una vez lo tengamos, sacarás de golpe y alargaremos todo el aire que puedas.
¿vale? Esta maniobra la haremos como mínimo 3 veces. Si son 3 iguales, ya lo tenemos. Si no, haremos alguna otra más. Pues ahora vamos a empezar. Perfecto. Vamos a montar la boquilla. Muy bien. Pues vamos a empezar. Ya que tenemos montada la boquilla, bien sentado, perfecto. Venga, coges esto, tubo dentro de la boca. Vale, perfecto. Vale, respira tranquilo, Sergio. Normal. Muy bien, normal. Muy bien, perfecto. Cogemos hondo. Sopla fuerte. Tira, tira, suave, seguido. Todo el aire que puedas, suave, sin apretar. Largo, largo, largo. Cuando no puedas, respiras tranquilo y sacamos la boca. Normal, muy bien. Vale, perfecto. Vamos a hacer otra. Venga. Respiras tranquilo, Sergio. Normal, muy bien. Normal, muy bien. Normal, perfecto. Cogemos hondo. Llenar, sopla fuerte. Suave y seguido. Vacía todo el aire que puedas. Todo, todo. Vacía al máximo todo el aire que puedas. Cuando no puedas más, respiramos tranquilo. Vale, respira tranquilo. Descansamos un poquito. Perfecto, ¿todo bien? Vale, vamos a por la siguiente. Perfecto, todo tranquilo. Venga, vamos a por la tercera, Sergio. Muy bien. Respira tranquilo. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Llena. Sopla fuerte. Largo, suave y seguido. Largo. Todo el aire que puedas. Suave. Suave. Cuando no puedas, Sergio, respira. Venga. Normal. Perfecto. ¿Vas bien? Sí. ¿Sí? Venga. Un poco cansado, pero bien. Bueno, ya es lo que toca. Muy bien. Perfecto. Tenemos 3 espirometrías iguales y bien hechas. Bien. Muy bien, vale. Hola Ludmila, yo soy Tere, yo te voy a hacer el estudio y te cuento que acá lo único que hacemos es soplar, ¿sí? Soplar fuerte y lo más largo que puedas. Bárbaro. Te voy a colocar este ganchito en la nariz y es para que vos te acuerdes que todo el estudio se hace por la boca. No vale tomar el aire por la nariz, acordate, siempre por la boca. Bárbaro. Muy bien. Bueno, te vas a llenar hondo. Morde el tubito. ¡Fuerte! Sigo, 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 sigo. Dale luz, dale luz, dale luz. Excelente. ¿Dolió algo? ¿Molestó algo? Nada, ¿no? Listo. Con una no nos alcanza. Vamos a hacer otra con más fuerza. Dale. Bien. Boca grande, hondo. ¡Fuerte! Sigo, sigo, luz, sigo, 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 dale. Muy bien, excelente. Un montonazo más de fuerza. Bueno, Ludmila, vos ya sabés cómo se hace porque lo usás. Vos seguís mis indicaciones. Sopla todo el aire para afuera. Hondo de golpe. Aguantá, contamos hasta 10. Soplalo. Hondo. Contamos hasta 10. Listo. Excelente. Ok. Y ahora, para terminar con la fisiología, es importante que nosotros recordemos la mecánica respiratoria, o sea, cómo respiramos. Entonces, acuérdense que tenemos 2 procesos, inspiración y expiración. ¿Okay? Inspiración, ¿a qué se refiere? A la entrada de aire a los pulmones. Para que eso suceda, tiene que haber presión negativa en los pulmones.
Si ustedes se acuerdan, en edema yo les expliqué de que cuando hay presión negativa o cuando hay un resultado negativo, succiona. Una aspiradora necesita tener presión negativa para aspirar. Y ahora, en la expiración es importante que haya presión positiva, ¿okay? Que haya presión positiva. Entonces, al tener presión positiva, sacamos el aire, ¿okay? Al presión positiva, ustedes piensen, presión positiva es como que si agarráramos una botella y la exprimiéramos y le sacáramos todo el aire. A eso es a lo que se refiere la expiración. Claro, dentro de la expiración ayudan muchísimas cosas. Ayuda la complianza del pulmón, ayuda la contracción de los músculos. Por ejemplo, el diafragma. El diafragma, cuando se contrae, el diafragma se aplana y desciende. ¿Para qué? Para aumentar esa presión negativa del pulmón. Pero cuando hay una expiración, el diafragma se relaja, y cuando el diafragma se relaja, empuja para arriba el pulmón. Como les dije, es como exprimir una botella, ¿verdad? Entonces el diafragma, de manera pasiva, ayuda a sacar el aire del pulmón. Entonces, recordando que la inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo, ¿okay? Ahora, dentro de la inspiración y dentro de la expiración hay músculos que funcionan, ¿verdad? Dentro de la inspiración, recuerden, diafragma, intercostales externos, ¿ok? Estos son los más importantes. Y claro, el esternocleidomastoideo, los escalenos y el serrato anterior. Para la inspiración es importante que ustedes recuerden estos músculos, ¿ok? Es importante que ustedes recuerden estos músculos. Para la expiración, intercostales internos y los transversos torácicos, oblicuo mayor y el oblicuo menor y el recto mayor. En resumen, estos tres son los músculos del abdomen, ¿okay? Músculos de la pared anterior del abdomen, músculos del abdomen. Estos son los músculos que nos van a servir para la respiración. También, obviamente, los transversos torácicos, estos que pueden encontrarse adentro de la caja torácica, y los intercostales internos. Estos son importantes para la expiración. Acuérdense, expiración, presión positiva, como que si estuviéramos exprimiendo una botella. Inspiración, presión negativa. Acuérdense, en edema, eso lo vimos, y las aspiradoras tienen presión negativa para succionar todo el aire que está afuera. Ahora, la mecánica es interesante. ¿Por qué? Porque como lo describen los libros, es como que si hubiera sido el movimiento de la asa de una cubeta o del mango de una bomba de agua. Así que esos son los movimientos que nosotros vamos a tener de la caja torácica. Dentro de la inspiración, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener en la inspiración? Vamos a aumentar el diámetro antero-posterior del tórax. Antero-posterior, de frente hacia atrás, se va a aumentar. Ustedes pueden inspirar. Si ustedes toman aire, se va a aumentar ese diámetro. Va a estar más grande porque se llenan los pulmones de aire. Y ahora, ¿cómo describen los libros este movimiento de aumento del diámetro antero-posterior? Como que si fuera el manubrio o si fuera el mango de una bomba de agua. Entonces, si ustedes se fijan acá, este es el esternón, aquí están las vértebras, y el esternón se mueve en relación hacia las vértebras como que si fuera el manubrio, ¿no? Si se fijan, se mueve para atrás el manubrio, se mueve para atrás el esternón. Entonces así es como se mueve, ¿verdad? El esternón, antero-posterior, o sea, de frente a atrás. Y ahora, cuando hay una inspiración, y si nosotros estamos viendo de manera transversal el tórax, las costillas se van a mover como que si estuviéramos moviendo el manubrio de una cubeta. Si se fijan acá, el esternón está aquí enfrente y aquí están las vértebras. O sea, el esternón sería como esta parte de enfrente de la cubeta y las vértebras serían como esta parte de atrás de la cubeta. Entonces las costillas se mueven así, para arriba, ¿verdad? Simplemente quería explicarles ese detalle de los movimientos. Y claro, ¿verdad? Así es cuando es la inspiración, ¿verdad? Cuando hay un aumento de ambos diámetros, del diámetro transverso y del diámetro anteroposterior. Pero ya cuando hay la expiración, cuando ya funcionan los otros músculos, como podemos ver acá, los músculos del abdomen, los intercostales internos, entonces nosotros vemos de que todos esos diámetros se reducen, entonces también se reducen esos movimientos. Así es como se mueve la caja torácica. Ahora, todos esos movimientos se dan mediante el control por el sistema nervioso.
Y esto sí me gusta detallarlo porque muchas veces no se entiende, ¿verdad? Y a veces puede llegar a ser muy complejo. Es más, si ustedes leen Boron e incluso Fisiología de Guyton, puede ser bastante complejo. Así que quizás ustedes pueden ver aquí unos esquemas que saqué de internet que no son de libro, porque los libros a veces esos esquemas que hay en los libros pueden llegar a confundir. Pero sí es importante que ustedes manejen esto de la fisiología de los centros respiratorios. Así que, primero, tenemos dos núcleos en el puente. ¿Se acuerdan del tallo encefálico? Tenemos el puente. Vamos a tener dos núcleos. El núcleo o el centro neumotáxico y el centro apnéustico. ¿Okay? Ahora, vamos a tener otros dos núcleos en la médula oblongata o en el bulbo raquídeo. Vamos a tener el grupo respiratorio dorsal, que va a ayudarnos a la inspiración, ¿okay? Grupo respiratorio dorsal, y vamos a tener el grupo respiratorio ventral, que nos ayuda a la inspiración y expiración, ¿okay? a ambos procesos, pero sobre todo a la expiración, ayuda el ventral. Entonces el que está enfrente nos ayuda a la expiración y el que está atrás, el que está dorsal, nos ayuda a la inspiración. Ahora, el apnéustico, que está en el bulbo raquídeo, estimula estos dos núcleos, o estos dos grupos de núcleos. ¿Okay? Son varias neuronas las que están acá. Entonces, si el centro apnéustico estimula estos dos núcleos, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poder respirar. ¿Okay? Vamos a poder respirar. Y ahora, el centro neumotáxico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir, si ustedes se fijan acá, está como negativo, y aquí dice inhibe al apnéustico. Entonces, si no está estimulando al centro apnéustico, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener periodos de apnea, ¿okay? Pequeños periodos de apnea, pero son cortos, ¿verdad? Y si se fijan acá, es exactamente lo mismo. Neumotáxico, que inhibe al apnéustico, y el apnéustico va a estimular específicamente, el apnéustico va a inspirar, si ustedes se fijan, al grupo dorsal, que el dorsal sirve para inspirar, ¿okay? Y luego aquí vamos a tener el grupo ventral, que sirve para la expiración, y claro, va a tener cierto control del apnéustico, pero usualmente no lo tiene, ¿verdad? Entonces, si se fijan, este esquema está un poquito mejor, pero hay diferentes teorías y hay diferentes cosas. Es más, incluso ustedes pueden ver acá de que hay muchísimas dudas, pero eso es lo normal, ¿verdad? Ustedes recuerdan, ¿verdad? Neumotáxico inhibe, el apnéustico estimula específicamente a cuáles, a los dorsales, que los dorsales ayudan a la inspiración. Y el ventral es a la expiración, ¿verdad? Todavía no se sabe muy bien, pero usualmente, y al menos lo que yo he leído, es que también el apnéustico puede llegar a controlar el ventral. Ahora bien, ustedes acá, este es el esquema que ustedes pueden ver en Boron. Este esquema lo saqué de Wikipedia también, para que ustedes miren lo siguiente. Acá recuerden, el dorsal ayuda a la inspiración, está controlado por el apnéustico, que el apnéustico lo estimula, y el neumotáxico lo inhibe. Entonces, si lo inhibe, vamos a tener apnea o incluso expiración. Y también acá nosotros tenemos el ventral, que se fijan que el ventral también está controlado por este, y el ventral ayuda a la expiración, entonces va a ayudar a relajar músculos y a contraer otros músculos. Pero ahora este esquema está en Boron y este esquema es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos indica todo lo que tiene que ver. Claro, estos núcleos están acá, pero estos núcleos también tienen otros tipos de control. Fíjense bien. La respiración está controlada por el sistema nervioso superior. Claro, la corteza superior, la corteza. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos estimulación cortical, nosotros tenemos esa respiración voluntaria, pero no siempre tenemos que estar controlando de manera voluntaria nuestra respiración, sino que también tenemos el tronco encefálico, ¿okay? Y ahora, esto es algo muy, muy importante. Bueno, acá, control voluntario de la corteza superior. La corteza superior va a ayudar a estimular a la médula para que haya contracción de los músculos del sistema respiratorio. Se contraen los músculos del sistema respiratorio, hay movimiento de la pared torácica y tenemos la ventilación, ¿okay? Esto es importante. Y también cuando el tronco encefálico empieza a generar los estímulos, como les expliqué, con estos núcleos,
vamos a también a tener otras neuronas que van a generar patrones, ¿okay? Van a generar patrones. Y estas neuronas también van a estar incluidas acá, que generan patrones respiratorios de inspiración y de expiración. Son estas mismas. Y estas también van a ayudar a la contracción de los músculos, contracción de la pared torácica y de la ventilación. Pero, ¿qué controla al tronco encefálico? Bueno, lo que controla al tronco encefálico van a ser esto, los quimiorreceptores. ¿Los quimiorreceptores de qué? Los quimiorreceptores de CO2 específicamente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el CO2 atraviesa la barrera hematoencefálica. Así que cuando hay ventilación, nosotros vamos a poder tener cambios en la cantidad de CO2 y en la cantidad de O2. Y esto va a estimular, ¿verdad? Los núcleos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un aumento de CO2, claro, esto es lo que va a hacer, es lo que va a estimular a que nosotros podamos respirar, ¿no? A que tengamos una ventilación. Si tenemos el CO2 muy alto o el O2 muy bajo. Y recuérdense que los quimiorreceptores periféricos van a estar en el callado aórtico y en el callado aórtico y en la carótida, también en la carótida común, olvidé ahorita el nombre, ahí se lo voy a poner, pero es pero está en la carótida, ¿no? Entonces podemos sentir el pulso de la carótida en el cuerpo carotídeo. En el cuerpo carotídeo nosotros podemos encontrar también quimiorreceptores. Así que esto también va a generar un estímulo sobre estas neuronas de las que hemos hablado, ¿okay? Así que recuerden eso, ¿verdad? Control por la corteza superior y control por el tronco encefálico. ¿Por qué? Por los quimiorreceptores. Ahora llegamos a la parte del material adicional que es importante que nosotros lo revisemos. Recuerden, tenemos dos tipos de enfermedad pulmonar. Es importante que ustedes lo sepan. Tenemos la enfermedad obstructiva, que es la que nosotros vamos a estudiar a detalle, y tenemos la enfermedad restrictiva, ¿okay? La enfermedad obstructiva es la que nos ayuda a inspirar, pero el aire no puede salir del pulmón, ¿okay? No puede salir el aire del pulmón. Eso es una enfermedad obstructiva. Hay obstrucción de la salida del aire del pulmón. Aquí dice, bueno. Entonces, EPOC. Nosotros vamos a tener la enfermedad obstructiva, ¿okay? Enfermedad obstructiva, y vamos a tener dos, EPOC y asma, ¿okay? El EPOC se divide en tres enfermedades. Se divide en enfisema, se divide en bronquitis crónica, BC, y en bronquiectasias, ¿okay? Bronquiectasias. Nosotros solo vamos a ver estas dos, ¿okay? Enfisema y bronquitis crónica. Así que estos dos caballeros que tenemos acá son la representación de las dos enfermedades que nosotros vamos a estudiar: enfisema y bronquitis crónica. Ahora, claro, voy a entrar más en detalle cuando nosotros tengamos nuestra clase presencial, pero quiero que ustedes los recuerden y que los analicen, ¿okay? Quiero que ustedes los recuerden. Se fijan acá, él está rojo, pero en algunos libros dicen que están rosados. Así que a estos pacientes que tienen enfisema se les llaman los sopladores rosados, o en inglés los pink puffers, son los sopladores rosados. Y los pacientes que tienen bronquitis crónica, si se fijan, están cianóticos, están bastante azules. Así que a estos pacientes que tienen bronquitis crónica y que están cianóticos se le dice los abotargados azules o los blue bloaters en inglés. Así que recuerden esto, miren cómo están. El bronquitis crónica está gordo, si se fijan, se afloja la faja, pero el enfisema está súper delgado. Así que recuerden esas dos características sobre todo. Fíjense bien cómo está con los labios están contraídos, como que si estuviera silbando, por eso se le llama soplador rosado. Y eso tiene una explicación.
Se fijan acá, tiene los labios muy cianóticos, están azules. También tiene su explicación. Ahora, para que ustedes sepan cuál es la diferencia entre enfisema y bronquitis, es importante que ustedes entiendan este esquema y que yo lo voy a ir insistiendo en nuestra práctica presencial. Esto es lo normal, ¿ok? Esto es lo normal. Pero ustedes, para poder entender estas enfermedades, ustedes tienen que entender dónde está el problema anatómicamente, y por eso insistí muchísimo en anatomía. ¿Por qué se da el enfisema? Porque nosotros tenemos daño en el acino, ¿okay? En el acino, y esto es del enfisema. Si ustedes se fijan acá dice enfisema, este esquema que ustedes pueden ver acá, enfisema. ¿Por qué? Porque hay daño en el acino, ¿okay? En el acino. Y ahora en la bronquitis crónica, ¿dónde está el daño? El daño está en los bronquios, arriba del acino, ¿okay? Así que tengan eso en mente, ¿verdad? Enfisema, daño en el acino. Bronquitis crónica, daño arriba del acino, en los bronquios. Por eso se le llama bronquitis, en los bronquios. Pero, tienen que entender algo muy importante, y por eso está aquí en círculos, ¿ok? Claro, nosotros sí vamos a tener a los sopladores rosados y a los abotargados azules, pero no siempre va a ser así. Ustedes tienen que ver el EPOC como que si fuera un espectro, y en ese espectro nosotros vamos a tener una combinación de ambos, ¿ok? Podemos tener personas que solo tengan enfisema y personas que solo tengan bronquitis crónica, sí, pero en la mayoría nosotros vamos a tener ese espectro. Y ustedes lo van a notar, cuando ustedes miren pacientes con EPOC, nadie les va a dar el diagnóstico que solo tiene enfisema, no van a ver tampoco el diagnóstico donde estén en el hospital que solo tenga bronquitis crónica. Eso no sucede, porque el EPOC normalmente es un trastorno mixto. Tienen que tratar de pensar de que son como el enfisema y la bronquitis crónica. Pueden presentarse por sí solas, sí, pero normalmente se presentan combinadas. Ya les voy a explicar yo por qué se presentan combinados. Y ahora, ¿qué es lo importante del enfisema? Que aparte de que el daño anatómico es en el acino y en la bronquitis crónica el daño anatómico es en la bronquitis, podemos tener diferentes tipos de enfisema. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes daños en el acino. Si tenemos un daño panacinar, o sea, un daño en todo el acino, vamos a tener un tipo de enfisema. Ya se lo voy a explicar cuál es. Y si nosotros tenemos un daño centriacenar, o sea, en el centro del acino, vamos a tener un daño en el bronquiolo respiratorio, pero no en los sacos alveolares. Así que yo les iré explicando qué es lo que sucede mientras estemos en nuestra práctica. Pero ustedes tienen que tener esto bien claro desde el inicio, y se lo explico desde ahorita. Ahora, este cuadro es muy importante que ustedes lo anoten también, lo vamos a revisar, pero es muy importante que ustedes lo vayan revisando. ¿Qué es lo que me interesa a mí de este cuadro? Esto, la radiografía, porque la radiografía es algo que yo no les puedo enseñar, sí que se lo voy a enseñar ahorita. Nosotros, en un paciente con enfisema predominante, si se fijan, enfisema predominante, una EPOC con enfisema predominante, eso sí lo pueden ver, pero nunca van a ver un diagnóstico de solo enfisema o solo bronquitis. Una EPOC con bronquitis predominante, vamos a tener una radiografía de tórax distinta. En una radiografía con enfisema predominante, nosotros ¿qué es lo que vamos a ver? Hiperinsuflación y corazón pequeño. También se le llama corazón en gota, como que si fuera una lágrima, gota. Y en la radiografía de un paciente con bronquitis predominante, vamos a tener vasos prominentes y un corazón muy grande, ¿ok? Si ustedes se fijan acá, cor pulmonale es común. Yo ya les voy a explicar, o ustedes pueden investigar qué es un cor pulmonale, pero yo se lo voy a explicar cuando estemos en nuestra práctica. Ahora, esto es importante. Aquí ustedes recuerden la radiografía de tórax normal. Acá estas dos son radiografías de tórax de alguien con enfisema. Se fijan, está súper insuflado. Tan insuflado está, tanto aire está, que el aire comprime el corazón. Tiene tanto aire que el aire empieza a comprimir el corazón y y el corazón está así, bien chiquitito. Como si se fijan acá, podemos ver que está un poquito más grande el corazón, pero acá el corazón está más chiquitito. Acá en esta radiografía ustedes pueden ver aquí la tráquea y podemos ver acá
las mamas. Ustedes aquí claramente pueden ver las mamas en esta radiografía. Entonces esta es una mujer con enfisema, pero lo importante es de que aquí está hiperinsuflado, ¿okay? Hay tanto aire que el aire empieza a comprimir el corazón y el corazón está súper chiquito. Pero ahora, se fijan, casi ni podemos ver acá la aurícula derecha. Acá sí podemos ver esta pequeña curvita, pero acá no podemos ver la aurícula derecha para nada. Ahí yo solo rayé la vértebra. Y si se fijan bien, el diafragma está aplanado. Esto acá es la burbuja gástrica. Uy, disculpen. Esto acá es la burbuja gástrica. Esto que está acá. Pero esto acá es el diafragma, está aplanado. Si fijan acá el diafragma, tenemos acá los recesos costofrénicos. Ya no están aplanados porque hay tanto aire. Acuérdense que es obstructivo, el aire no puede salir del pulmón, entonces se empieza a acumular tanto el aire que el volumen residual aumenta. Entonces acá nosotros tenemos tanto aire que aplanó el diafragma, ¿okay? Y hace más pequeño el corazón. Y ahora en la bronquitis crónica, todo esto les dije que eran vasos sanguíneos, miren que están llenos de sangre, están congestionados. Y el corazón, si se fijan acá, la aurícula derecha está bastante grande. Y tan grande está el ventrículo derecho que levanta el ápex. Así que eso es lo que ocurre en la bronquitis crónica. Miremos otras radiografías. Acá se puede ver claramente, fíjense bien acá. No puede ser. Vamos a ver acá. Ok. Vamos a ver acá. Está tan hiperinsuflado que se hace pequeño el corazón y se fijan, tenemos muchísimo aire aquí, está súper insuflado el ápex y el diafragma está aplanadito, parece como que si fuera un plato, no está en una cúpula. Y acá nosotros, miren estos vasos sanguíneos, están llenos esos vasos sanguíneos y aquí está bastante grande el corazón, ¿okay? Esto es una bronquitis crónica, esto es un enfisema, predominio, ¿ok? Ahora, algo importante es el tipo de tórax, ¿ok? Recuerden que en el enfisema se acumula el aire, ¿ok? Se acumula el aire en el enfisema y nosotros podemos tener un tórax en tonel, ¿ok? Un tórax en tonel, o sea, hay tanto aire que se expandió el tórax, parece un barril. Este es un tórax normal y este es un tórax en tonel. Esto es lo normal en alguien que tiene predominio de enfisema. Y se fijan acá, esta es una radiografía de tórax lateral y miren cómo está aumentado el diámetro anteroposterior. El diámetro anteroposterior está aumentado en un tórax en tonel. Y se fijan acá, está aplanado el diafragma. Acá, por ejemplo, en la normal podemos ver esta cúpula, que eso es lo normal en el diafragma. Vamos a ver esta cúpula. Y aquí de frente, fíjense bien, está aplanado el tórax y el corazón está chiquito. Es un corazón en gota, ¿okay? Solo quería enseñarles eso porque tal vez sea muy difícil de dibujar. Y ahora es importante que ustedes sepan que un patrón obstructivo, se los comento desde ahorita, es que tengamos una relación, una división entre el volumen de expiración forzada y la capacidad vital forzada menor de 70, un volumen de expiración forzada en el primer segundo menor del 80% y una capacidad vital forzada mayor del 80%. Esto ustedes lo van a estar viendo muchísimo en sus clases, así que es importante que lo recuerden. Y acuérdense bien de que es una curva y es menos, ¿verdad?, el volumen que está expirado. Esto es lo normal. Es muchísimo menos el volumen que ha sido expirado en una patología obstructiva. Y acá, en la curva de volumen-tiempo, esto es lo normal. En el primer segundo nosotros vamos a expirar muchísimo, ¿verdad? Y aquí vamos a tener al final nuestra capacidad vital forzada. Pero en el EPOC nosotros lo vamos a ver disminuido. Vamos a sacar menos volumen. En un segundo va a ser poquito el volumen. ¿Por qué? Porque tenemos una obstrucción que impide la salida del aire a la expiración. Y ahora en el asma es muy importante que ustedes analicen estos dibujitos, porque estos dibujitos ustedes los van a encontrar en Robbins. Estos dibujitos nos explican muchísimo cada uno, ¿verdad? Yo voy a hacer una explicación cuando estemos presencial, pero sí es importante que ustedes tengan estos dibujitos, ¿verdad? Que los guarden, estos dibujitos. Estos dibujitos nos indican toda la fisiología y todas las moléculas que están implicadas.
¿Y por qué es importante que sepamos estas moléculas que están implicadas? Porque la farmacología se basa ante la acción ante estas moléculas, ¿okay? Así que es muy importante que ustedes sepan estos dibujitos y que los manejen. Y ahora algo que quiero destacar es esto. Fíjense bien cómo está una vía respiratoria normal, como es el epitelio normal de una vía respiratoria. Pero cuando hay asma, miren qué es lo que hay abundante aquí. Eosinófilos. Estos son eosinófilos, ¿ok? Y estos eosinófilos inundan la submucosa, ¿okay? Inundan el epitelio respiratorio, inundan la lámina propia, inundan la lámina propia, y son los eosinófilos los que se encargan de la reacción de la reacción del asma, de la obstrucción del asma, ¿ok? De la obstrucción del asma. Y ahora, cabe destacar algo y se lo voy a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre EPOC y asma? Que la obstrucción en el asma, igual siempre, es a la expiración, pero esta obstrucción es reversible, ¿okay? Esta obstrucción es reversible. En el EPOC no es tan reversible, pero en el asma sí. Así que podemos recuperar la función pulmonar normal en el asma, pero en el EPOC ya va a estar muchísimo más complicado. Y aparte del eosinófilo, ¿qué es lo que más ayuda a la fisiopatología del asma? Los mastocitos, así que es importante que ustedes lo recuerden, tanto los eosinófilos como los mastocitos. Estos dos son los que hacen el relajo en el asma, ¿okay? Así que muy importante que lo recordemos para la clase. Y ahora yo les quería explicar esto primero, que es el esputo. Cuando nosotros tenemos tos productiva, nosotros tenemos moco. O sea, recuerden la barredera mucociliar, todos esos cilios que van a ir barriendo el moco. Entonces el moco va a ir saliendo y nosotros podemos tener diferentes tipos de esputo, que esputo o comúnmente el gargajo, el esputo, lo que tiene es moco, contenido mucoide. ¿Y cómo va a ser el esputo? Lo podemos describir de varias formas. Podemos describir un esputo mucoide, o sea que es blanquecino. Podemos tener un esputo mucopurulento, que ya podemos ver bastante moco del tracto respiratorio, y podemos ver un esputo purulento. Ya purulento se hace referencia a una infección en el tracto respiratorio, una infección que específicamente bacteriana. Y ya cuando tenemos sangre se le llama hemoptisis, y la hemoptisis se ve en las diferentes infecciones respiratorias. Pero ahora fíjense bien en esto. Acá nosotros vemos un tapón mucoso, ¿okay? Un tapón mucoso. Estos tapones mucosos son comunes en el asma, así que es muy importante que ustedes recuerden eso, que en las infecciones, en los diferentes niveles de infecciones nosotros podemos tener diferentes descripciones del esputo, pero normalmente en el asma, en alguien que tiene asma, puede sacar tapones de moco que sean duros. Y ahora, si nosotros hacemos un análisis del esputo en el asma, nosotros podemos encontrar varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, podemos encontrar esto. ¿Esto qué es? Son los espirales de Kürschmann, ¿ok? Eso es importante que podemos encontrar en el asma. Podemos encontrar los cristales de Charcot-Leyden. Los cristales de Charcot-Leyden son los cristales que, son la secreción de los eosinófilos. Los eosinófilos pueden secretar varias proteínas o varias enzimas. Una de ellas es la proteína básica mayor, y la proteína básica mayor como que se cristaliza en los cristales de Charcot-Leyden y se pueden ver cuando nosotros analizamos en el microscopio el esputo. Y ahora algo importante que podemos ver son los cuerpos de Creola. ¿Qué significa? Que simplemente son células epiteliales así, agrupaditas. Eso es lo que podemos ver también en el microscopio. Entonces estas tres cosas son bien importantes a la hora de analizar el esputo de alguien que tiene asma. Eso es lo común que se puede ver en alguien con asma y que también sirve para el diagnóstico. Y por último, solo quería que ustedes miraran, por ejemplo, acá esta es una imagen de la broncoscopía, que si nosotros metemos una camarita a través del tracto respiratorio, aquí a nivel de la carina podemos ver este calibre de los bronquios. Pero en alguien que tiene asma y que
tiene una crisis de asma o tiene un ataque, así puede estar el calibre. Si se fijan, el calibre es muy pequeño. Y acuérdense que esta obstrucción, ¿qué es lo que hace? Impide la salida del aire del pulmón. Y ahora, acuérdense de esta gráfica, acuérdense de esta curva volumen-tiempo. Si nosotros tenemos acá el volumen que podemos expirar en el primer segundo, el VEF, volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces esto es lo que vamos a registrar en la espirometría. Le pedimos al paciente que sople, que saque el aire lo más que pueda. Entonces eso va a ser todo lo que va a registrar en la espirometría. Y vamos a tener el VEF 1. Si se fijan acá es pre-beta agonista. ¿Qué significa esto? Esto significa antes de que le dieron el fármaco. Nosotros vamos a ver de que los broncodilatadores normalmente son beta agonistas. Beta agonistas se refiere a los receptores beta adrenérgicos, ¿ok? Entonces, un fármaco que estimule esos receptores un fármaco que estimule esos receptores, miren qué es lo que va a hacer. Va a aumentarnos el volumen expiratorio en un segundo. Así que eso es el asma. El asma, si ustedes lo quieren definir clínicamente, es cuando hay una obstrucción reversible. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay una obstrucción reversible? Si nosotros sacamos la primera espirometría, cuando viene con la crisis, nosotros vamos a tener un VEF bajo. Acuérdense que en los patrones obstructivos, ¿se acuerdan de aquel dibujo? El VEF es menor del 80% y que también la relación entre el VEF y el CBF es menor, pero el CBF está normal. Y eso es importante porque en los restrictivos es diferente. Y ahora cuando nosotros le damos ya un fármaco, un beta agonista, y si le hacemos una espirometría después del beta agonista, la curva aumenta. Y cuando la curva aumenta, ¿qué significa? Que mejora, que está mejorando la obstrucción, que ya se están dilatando los bronquios. Ahora, eso no va a pasar en EPOC. En el EPOC eso no va a suceder. Así que eso es lo que tenía preparado para ustedes. Espero que les haya servido y tengan en mente este material porque es muy importante que lo tengamos presente. Nos veremos a la próxima.